En primer lugar, un saludo a la Guardia de Honor de Florida. Es una gracia el poderos también conocer, aunque sea por medio de estos medios telemáticos. Y sin más prolegómenos, pues voy a entrar directamente, ¿no?, en el tema que me habéis pedido que comparta con vosotros. El tema que me habéis pedido que comparta es Corazón de Jesús, escuela de todas las virtudes. Bueno, comparto con vosotros la devoción al corazón de Jesús, en la que he sido educado desde pequeño, y recuerdo pues que esta expresión, ¿no?, corazón de Jesús, escuela de todas las virtudes, pues forma parte de una de las letanías del Sagrado Corazón de Jesús. En algunas de las formulaciones dice abismo de todas las virtudes. Bueno, es abismo de todas las virtudes, escuela de todas las virtudes, ¿eh? Hay un versículo inspirador de esta charla, ¿no?, que comparto con vosotros, que es en Mateo 11:29, que dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprender del corazón de Cristo, hacer de él nuestra escuela. Bueno, punto de partida con el que quiero comenzar esta reflexión. El punto de partida es una experiencia, digamos, antropológica y pedagógica que todos hemos vivido, ¿no? Que es, qué diferencia tan grande hay entre que alguien nos mande a hacer una cosa, nos enseñe una teoría moral, a que nos la muestre. ¿Qué diferencia hay? A que nos la enseñe con su vida. La diferencia es muy grande, es muy grande. Nuestro Papa Pablo VI, San Pablo VI, ya canonizado, ¿no?, decía él que el hombre contemporáneo escucha mejor a quienes dan testimonio que a quienes enseñan meramente. Decía él, necesitamos más testigos que maestros, o si escuchan a los maestros es porque dan auténtico testimonio. Yo creo que eso forma parte de nuestra cultura. Siempre ha sido así. De hecho, hay un padre de la Iglesia, San Juan Crisóstomo, de los primeros siglos, que incluso de una manera un poco exagerada, decía él que no sería necesario recurrir a la palabra si nuestras obras diesen auténtico testimonio. Predicar con el ejemplo, con el ejemplo. Hombre, siempre la palabra es necesaria, pero es muy importante que la clave está en el ejemplo, ¿no? Hay un refrán que dice, ¿no?, que el mejor sermón es el de fray ejemplo. Ese es un sermón, digo, un refrán que no sé si ahí en esos lares de Florida se pronunciará, pero en España se dice el mejor sermón es el de fray ejemplo, ¿no? En cualquier caso, el primado del testimonio en la vida cristiana es obvio. Necesitamos el testimonio. Nosotros evangelizamos por lo que somos antes de por lo que decimos. Los signos acompañan las palabras, que son muchas veces como... los signos, el testimonio, es como la llave que luego abre la puerta a la palabra, para que la palabra sea acogida. Como decía nuestro Papa Emérito Benedicto XVI, en una cita que luego fue recogida por el Papa Francisco, dice él: la Iglesia crece por testimonio, no solo por proselitismo, ¿no? Por lo tanto, partimos de esta experiencia antropológica. Cuando decimos que vamos a aprender del corazón de Jesús como la escuela de todas las virtudes, es que lo primero es acoger el testimonio. El testimonio es una auténtica, digamos, escuela, ¿no? De hecho, nada hay tan peligroso como un buen consejo acompañado de un mal ejemplo. Claro, si alguien te da un buen consejo, pero te predica con un mal ejemplo, pues tenemos un problema muy serio. Es contradictorio, ¿no? Es contradictorio. Además, a lo sumo, las palabras pueden convencer, pero son los testimonios de coherencia y de santidad los que arrastran, los que nos arrastran, ¿no? Bueno, para rematar esto, decía Santa Teresa de Calcuta, decía una expresión: no te preocupes si tus hijos no te escuchan,
te están observando todo el día, ¿eh? Como diciendo, mira, incluso aunque tengan esa época de rebeldía, etcétera, pero te están viendo y tu testimonio va a calar en ellos, va a calar, ¿eh? A medio o largo plazo, al final el testimonio que tú les has dado, pues va a florecer. Bueno, este es el punto de partida. Qué importante es poder recibir, ver un testimonio. No solo escuchar cosas hermosas, no, ver, ¿eh? De hecho, San Ignacio de Loyola, decía él que el amor se demuestra más en las obras que en las palabras. Se demuestra más en las obras que en las palabras. Bien, entonces, si esto es así, hemos partido, ¿no?, de esa experiencia antropológica, pedagógica, pues entonces hay que decir que la gran noticia es que Dios se ha hecho visible. Y si se ha hecho visible, podemos aprender de Él, podemos recibir su testimonio. Podemos aprender de Jesús no solo por lo que dice, sino por lo que vemos de su vida, por lo que vemos de Él. No solo nos han dicho de Jesús, es que lo vemos en Él, vemos el testimonio de su vida, ¿no? Dios ha tenido la misericordia en su infinita, ¿no?, misericordia de mostrarse de manera de que podamos verle, conocerle. En Jesucristo, en la encarnación, aprendemos de Dios, podemos imitarle, imitar a Dios. ¿Dios es imitable? Desde la encarnación, sí. Una vez que Él se ha encarnado, que ha tomado carne humana, Dios es imitable. Aprendemos cómo vivir viendo la vida de Cristo. Entonces es una escuela de todas las virtudes. El corazón de Jesús es una escuela de todas las virtudes. Fijaros, para que entendamos qué importante es esto, ¿no? Cómo Dios se ha hecho visible, imitable en Jesucristo. Un texto elocuente, que es un reproche que le hace Jesús a Felipe en Juan 14, versículos del 6 al 9. Jesús dice, no, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le replica, ¿hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, que es que en Jesús Dios se ha hecho visible. Dios se ha hecho visible, ¿no? Por eso me atrevo a recomendaros una lectura para que después de esta reflexión del corazón de Jesús como escuela de todas las virtudes, pues podamos profundizar una lectura que es un auténtico clásico de la espiritualidad. Y me refiero al libro que seguro que muchos lo tenéis, ¿no?, en vuestra biblioteca, un pequeñito libro que se llama La imitación de Cristo. Hay quien dice que es el segundo libro más leído después de la Sagrada Escritura, de la Biblia. Fue escrito incluso un poco antes de la aparición de la imprenta. Fue escrito en 1418, ¿no?, por Tomás de Kempis en Alemania, que era un monje canónigo regular de San Agustín. La primera, bueno, después ya cuando salió la imprenta se hicieron ediciones y ediciones, y hay quien calcula que se han hecho unas 3000 ediciones de este librito, ¿no? Y, como os digo, posiblemente sea después de la Biblia el libro cristiano que más difusión ha tenido, La imitación de Cristo. Y el título es muy significativo, La imitación de Cristo. A Dios se le puede imitar porque se ha hecho visible en Jesucristo, es la escuela de todas las virtudes. Yo imito a Jesucristo. Bueno, este es nuestro punto de partida. Dios se ha mostrado en Cristo y se ha convertido en una escuela de santidad para nosotros, en una escuela de santidad. No conocer a Dios después de la encarnación, no fijarnos en Él, no poner en Él nuestros ojos, sería reprochable. Reprochable. Acordaros de cómo comienza el libro de Isaías, el profeta Isaías, ¿no?, que dice, ¿no?, oíd cielos, escuchad tierra que habla el Señor.
hijos he criado y educado, y ellos se han rebelado contra mí. Y hace un reproche. El buey conoce a su amo, y el asno el pesebre de su dueño, pero Israel no me conoce, mi pueblo no comprende. Es curioso, ¿no? Este es el primer versículo de cómo comienza el libro de Isaías, diciendo, pero ¿será posible que no me conocen, que no se fijan en mí? Si fíjate, si hasta los animales les dan ejemplo. El buey conoce a su amo, el asno, el burrito, va hacia el pesebre de su dueño, ¿no? Y nosotros vamos a ser más burros que los burros, ¿no? Si nosotros vamos a tener menos sensibilidad que los animales que son capaces de reconocer a su amo. Bueno, San Francisco de Asís, conmovido por este pasaje, ¿no? Del libro de Isaías, cuando hizo el primer Belén viviente allí en Greccio, pues en Italia, allá en el siglo XIV, pues él puso en el Belén, quiso incorporar al Belén viviente, pues aquel buey y aquel asno, porque entendió que eran como una llamada de atención, era como que el Señor nos había tirado de la oreja diciendo, pero es posible que no tenga sensibilidad para ver en este niño que nace a Dios, que se hace tangible, que es imitable en su humildad, ¿no? Bueno, pues esto es una llamada de atención, porque el mayor drama es que Dios se haya mostrado y nosotros no hayamos sido sensibles en acogerle, ¿no? Vino a su casa, dice el prólogo del Evangelio de San Juan, vino a su casa y los suyos no le reconocieron. Y eso es un drama, que se haya producido ese no reconocimiento de Jesucristo. Por eso es tan importante hacer de él pues el referente de nuestra vida. ¿Qué método podemos seguir para aprender de Jesucristo, para hacer del corazón de Jesús la escuela de todas las virtudes? El método es, obviamente, adentrarnos en los evangelios, contemplando en todos los pasajes evangélicos a Jesús, también a los personajes que le rodean. Como dice San Ignacio de Loyola, que estamos celebrando el 500 aniversario de su conversión, de San Ignacio de Loyola, hacer también, cuando hacemos oración, una composición del lugar, es decir, utilizar mi imaginación, que a veces nos distraemos con la imaginación, bueno, pues intentar servirse de la imaginación para meterse en el pasaje evangélico y verme yo pues como un personaje más de ese pasaje evangélico y hacerme coetáneo, hacerme presente, ¿no? a ese pasaje que estoy, por ejemplo, el encuentro con la samaritana o lo que fuere, ¿no? Y allí escuchar a Jesús y ver cómo esa mujer samaritana dialoga con él. Y yo también sentirme interlocutor y yo también verme metido en esa escena, ¿no? Escuchar a Jesús, dialogar con él, ¿no? O sea, es decir, ¿cuál es el método de esta imitación de Cristo? Pues el método es acoger no solo la palabra de una manera teórica, como que le enseñasen en una pizarra frases de Jesús, no, sino de una manera vivencial, adentrarme en la contemplación de los pasajes evangélicos, haciéndome coetáneo de ese pasaje evangélico, porque la palabra de Dios no tiene tiempo, es palabra eterna, y en ella me está interpelando, me está hablando, y yo de esa manera me siento interpelado y se me da la oportunidad de tener un conocimiento interno del amor de Jesucristo, que toca mi corazón, se me da a conocer, se me revela, me abre los ojos para entender un pasaje evangélico. De hecho, Santa Teresa de Jesús, decía ella que cada vez que leía la Sagrada Escritura, cada vez que leía la Biblia, pues se le iluminaba un aspecto nuevo. Le resultaba luminosa esa palabra,
le decía cosas que anteriormente no le había dicho, en las lecturas anteriores de ese mismo pasaje. ¿Cuántas veces hemos leído, por ejemplo, el pasaje del hijo pródigo? Y sin embargo el Espíritu Santo tiene esa capacidad de enseñarnos algo nuevo en cada oportunidad, ¿no? Entonces, bueno, pues, por ejemplo, ¿no? Uno está contemplando el pasaje que dice Jesús a aquella mujer pecadora, ¿no? El que esté sin pecado que tire la primera piedra. Y desde luego recuerdo que cuando, recuerdo que siendo adolescente, siendo un jovencito que escuchaba ese pasaje evangélico, me sentía impactado por ver la serenidad del corazón de Jesús, que en una situación dramática en la que esa mujer iba a ser apedreada y de repente, pues sintiendo sobre Jesús la presión de que le decían: Moisés nos dijo que hay que apedrear a las adúlteras, ¿tú qué dices, no? A mí me impresionaba verle a Jesús en su serenidad, en su templanza, en la capacidad de vivir ese momento dramático sin perder la paz y siendo, ¿no?, inspirado por el Espíritu Santo y diciendo esa palabra clave, ¿no? El que esté sin pecado que retire la primera piedra, por ejemplo, ¿no? Me impresionaba eso. O eso podemos decir de todos los pasajes evangélicos que se convierten en una escuela de las virtudes, ¿no? Bueno, de una manera muy especial, si alguien me pidiese, bueno, ¿cómo? Claro, son tantos los pasajes evangélicos, es tanto lo que tenemos que aprender de Jesús, no hay un versículo, ¿no? No hay un versículo que sea no aprovechable, ¿eh? En cada versículo nos está iluminando el Señor. Entonces, pero si hubiese que centrar, ¿no? Pues yo diría, a ver, creo que el lugar evangélico especial para conocer a Jesucristo son las bienaventuranzas. Porque las bienaventuranzas son como un autorretrato del corazón de Jesucristo. Jesús, cuando predica el ideal, ¿no?, la nueva ley, que son las bienaventuranzas, es como Moisés. Moisés nos entregó los mandamientos y Jesús nos entrega también en la montaña las bienaventuranzas, ¿no? Es como son los mandamientos que Jesús hace suyos y los hizo plenamente suyos, dando el nuevo mandamiento del amor al prójimo, pero iluminándolos desde el espíritu de las bienaventuranzas, ¿no? Entonces, Jesús no predica ningún ideal que él mismo no haya vivido. Entonces, en el fondo, cuando Jesús nos dice a nosotros cómo tenemos que ser, en realidad nos está diciendo cómo es Él. Cuando Jesús dice, bienaventurados los pobres, bienaventurados los mansos, bienaventurados los misericordiosos, Él es el pobre de espíritu, Él es el manso, Él es el misericordioso, Él es el limpio de corazón. O sea, todas las bienaventuranzas son pinceladas, pinceladas de cómo es Jesucristo. Entonces, como nos estamos fijando especialmente en ese versículo que he dicho que era Mateo 11:29, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, me voy a fijar en las dos primeras bienaventuranzas, que son las que nos hablan del corazón manso y humilde de Jesucristo. La primera, como sabéis, es bienaventurados los pobres de espíritu. Jesús es el pobre de espíritu. ¿Qué significa ser pobre de espíritu, no? Pobre de espíritu es aquel que se ha despojado de todo, o sea, está desprendido de todo lo que no sea Dios. Es el corazón plenamente despojado. Es aquel que ha hecho de Dios su tesoro. Ese es el pobre de espíritu. El pobre de espíritu es el que solamente desea lo que Dios quiera. Yo quiero lo que Dios quiera. El único deseo del que es pobre de espíritu es hacer la voluntad del Padre. Y lo demás, en tanto y cuanto. En tanto y cuanto pues me ayuda la voluntad del Padre, me sirvo de ello. En tanto y cuanto me obstaculiza la voluntad del Padre, lo prescindo de ello.
Pobre de espíritu es aquel que ha puesto todo su corazón y todo su afecto en Dios, que ha hecho de Dios su tesoro. Y Jesús dice, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Juan 4:34. Entonces, esto es clave. Esto es clave para conocer a Jesucristo. El corazón de Jesús descansa en el Padre. Descansa en Dios Padre. Y esto es lo que le hace humilde. Lo que le hace humilde. Si nosotros no somos humildes, que no nos quepa la menor duda, es porque no hemos descubierto con plenitud y plenamente el misterio de Dios. Que no os quepa la menor duda, ¿eh? Esto es así. Para que os hagáis una idea, ¿no? Santa Teresa de Jesús, en su libro de las Moradas, en el siglo XVI, ¿no? Dice ella, una vez estaba yo considerando por qué razón nuestro Señor era tan amigo de esta virtud de la humildad. Y se me puso delante, a mi parecer, sin considerarlo, sino de pronto, se me puso esto, que es, porque Dios es la suma verdad, y la humildad es andar en verdad. Santa Teresa dijo, ¿por qué a Dios valora tanto la virtud de la humildad? Dice, hombre, porque Dios es la verdad. ¿Y la humildad qué es? Andar en verdad. ¿Y entonces qué es la verdad? Pues la verdad es que nosotros, ¿cómo andamos en verdad? Diciendo, pues yo sin Dios no soy nada y con Dios lo tengo todo. Eso es ser humilde. Ser humilde es reconocer que sin Dios no soy nada y que en Dios lo soy todo. Eso es vivir en verdad. Esa es la verdad de mi vida. La verdad de mi vida es que soy un profundo pecador y que no soy nada sin la gracia de Dios. Y al mismo tiempo, Dios me ama incondicionalmente y me ha llamado, me ha elegido y en Él todo lo puedo. Eso es vivir en verdad. La humildad es vivir en verdad, ¿no? Bueno, pues entonces, digamos, por esto, ¿no? Cuando dice el Evangelio, aprended de mí que soy manso y humilde, ese Jesús humilde, pues es el que su vida está plenamente en Dios. ¿Por qué es humilde? Jesús es humilde porque no quiere nada que el Padre no quiera, quiere lo que Dios quiera, cuando Dios quiera, como Dios quiera. La humildad después es la sujeción del hombre a Dios y también la sujeción reverente a los hombres, en la medida en que forme parte del plan de Dios, ¿no? Entonces, contemplamos la humildad de Jesucristo, aprendemos de la humildad de Jesucristo. Un texto referente para esto, Filipenses 2, versículos del 5 al 11. Tened entre vosotros los mismos sentimientos de Jesucristo, el cual, siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó y se sometió a la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo ensalzó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Y entonces se nos dice, imitemos a Jesucristo en esto. Tengamos estos mismos sentimientos del corazón de Cristo. De despojarnos, el cual, siendo de condición divina, bueno, nosotros no somos de condición divina, ¿no? Tenía que ser más sencillo para nosotros el abajamiento,
Y sin embargo, como no somos humildes, nos cuesta más. Nos cuesta más. O sea, es decir, Jesús nos muestra el camino del abajamiento. Y en él mismo se cumple su enseñanza. El que se humille será ensalzado. Por lo tanto, ¿no? La principal enseñanza de Jesucristo, la primera gran lección del corazón de Jesucristo es la que Él nos enseña en su kenosis, en su abajamiento, en la encarnación. Pasó por uno de tantos. Como, es curioso, ¿no? Cómo forma parte de nuestro pecado, de ese pecado original, la tendencia a destacar, la tendencia a ser diferente a los demás, a ser preeminente, a ser el primero. Es curioso, eso forma parte, yo creo, de ese pecado original que es una herida en nosotros, ¿no? Y Jesús nos muestra la humildad, el abajamiento. El Dios que se hace uno más, el Dios que se empadrona, que se empadronó allí en Belén, ¿no? Fue empadronado en medio de tantos, ¿no? El Dios que escribe su nombre en el padrón de un ayuntamiento, ¿no? Bueno, por lo tanto, Santo Tomás de Aquino dice, ¿no?, que la humildad es el fundamento del edificio espiritual. Por eso es la primera gran lección. Por cierto, la humildad está muy ligada a la obediencia. A la obediencia. La obediencia es como el comprobante de que la humildad es verdadera. Porque a veces uno se hace el humilde hasta que le dan, le piden por obediencia algo y en ese momento se rebota. Entonces, si se rebota, dice, ¿para qué te estabas haciendo el humilde si cuando te han dado un mandato, en ese momento no eres capaz de asumirlo, ¿no? O sea, la obediencia autentifica la humildad. No sé si conocéis un pasaje histórico que es muy curioso en torno a la herejía jansenista. La herejía jansenista, allá por el siglo XVII, hizo un daño, siglo XVII-XVIII, hizo un daño grande, ¿no? Era una herejía que se revestía de una supuesta perfección. La herejía jansenista se daba en escuelas espirituales que parecían muy, muy sacrificadas, de mucha mortificación, de mucho sacrificio, de grandes ayunos, grandes penitencias. Pero curiosamente el Papa envió a Pascal a Port-Royal, que era el monasterio, como el cuartel general de los jansenistas, a hacer una visita, ¿no? Y a que le hiciese un informe sobre aquellos monjes, ¿no?, de Port-Royal. Entonces volvió a visitar al Santo Padre y cuando le dio el informe le dijo, Santo Padre, son puros como ángeles, son pobres como mendigos, son sacrificados al máximo. Ahora eso sí, son soberbios como demonios, le dijo, ¿no? Como diciendo, mira, es que en lo que no puedes pedir, en lo que no ceden es en la obediencia. Bueno, pues justo eso es lo más determinante, ¿sabes? Alguien puede parecer muy sacrificado, muy generoso, muy mortificado, muy lo que sé, sí, pero no es obediente. Entonces, lo que autentifica la humildad es la obediencia. Entonces, el corazón de Jesús dice, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa frase de Getsemaní es impresionante, porque esa es la verdadera humildad. Fijaros, cuando en esta vida buscamos la voluntad del Padre, pues a veces cuando discernimos y tenemos que elegir un camino o el otro, pues a veces tenemos que tomar opciones, hacer decisiones, elecciones, queriendo buscar la voluntad de Dios, pero sin estar absolutamente seguros de si hemos elegido bien. Siempre puede haber un margen de decir,
sería esto lo que Dios quería, ¿eh? Pero cuando se trata de obedecer, entonces hay poco margen, entonces ahí sí que no hay margen para el error, ¿eh? La obediencia es el camino más seguro, para conocer la voluntad de Dios. Entonces, aprended de mí, aprended del corazón humilde de Jesucristo, ¿eh? Jesús es obediente a la voluntad del Padre. Y esa obediencia, bien sabemos, ¿no?, que dice la carta a los Hebreos, aprendió sufriendo a obedecer. Que es impresionante escuchar esa expresión. Aprendió sufriendo a obedecer. Bueno, pero dice, aprended de mí que soy manso y humilde. Y la mansedumbre es la segunda bienaventuranza. Si la bienaventuranza primera, la de Jesús pobre de espíritu, bienaventurados los pobres de espíritu. Jesús es el pobre de espíritu, es decir, el que ha hecho de Dios su tesoro, el que no tiene más que a Dios como heredad en su vida, ¿no? Solamente el Padre llena su corazón. Y pobre de espíritu será aquel que llene su corazón con Dios, ¿eh? Bueno, de esa primera bienaventuranza Jesús nos enseña lo que es la verdadera humildad y lo que es la obediencia, ¿eh? Y la verdadera humildad es entender que Dios es la verdad, ¿eh? Y que por lo tanto vivimos en Dios, ¿eh? Y nos apoyamos en Él y todo lo esperamos de Él. Bueno, y no nos fiamos de nosotros mismos, sino nos fiamos de la gracia de Dios, que no nos va a faltar. Eso es lo que nos lleva a la humildad, el ser pobres de espíritu. Pero la segunda bienaventuranza dice, bienaventurados los mansos, y Jesús también es manso, ¿eh? Manso, la mansedumbre, ¿no? La segunda bienaventuranza, lógicamente, está muy ligada a la primera. Porque, claro, cuando alguien está apegado a las criaturas, cuando uno es pobre de espíritu y está apegado al tener, a las posesiones, al poder, a su prestigio, a su buen nombre, a su honor, cuando alguien no es pobre de espíritu, entonces es muy agresivo. Es muy agresivo porque, claro, cuando tiene miedo a que le quiten su buena fama, tiene miedo a que le quiten sus posesiones, claro, cuando uno no es pobre de espíritu, entonces para defenderse de sus falsas seguridades se vuelve agresivo, ¿no? Y sin embargo, pues como Jesús es pobre de espíritu, pues es manso de corazón, ¿eh? Un pasaje evangélico curioso. Lucas 9, versículos del 51 al 55. Sucedió que, como se iban cumpliendo los días de su asunción, él se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de sí que fueron y entraron en un pueblo de samaritanos para prepararle posada, pero no le recibieron porque tenían intención de ir a Jerusalén. Al verlo, sus discípulos Santiago y Juan, que no les habían querido recibir, dijeron, ¿quieres que pidamos para que baje fuego del cielo y los consuma? Pero volviéndose les reprendió y les dijo, ¿no sabéis de qué espíritu sois? Es curioso, ¿eh? La reacción de estos dos hermanos, Santiago y Juan, pues era la reacción, bueno, algunos decían, ¿no?, que eran los precursores de la bomba atómica, porque fíjate que dice, no, pues, ¿quieres que pidamos al cielo que mande un rayo y que acabe con ellos, no? Y fíjaros, ¿no?, Jesús curiosamente les llamó los hijos del trueno, los Boanerges, ¿no?, los hijos del trueno. O sea, que es que tuvo Jesús una gran tarea en educar en la mansedumbre. Fíjate, y los discípulos peleaban entre ellos a ver quién era el primero. Y fíjate qué reacciones tan agresivas, ¿no? Tan agresivas. Claro, esos apóstoles tuvieron que tener en el corazón de Jesús una auténtica escuela de cómo aprender mansedumbre, ¿no? Y Jesús tuvo paciencia con ellos. Fíjate, Jesús tuvo paciencia que cuando se nombra, ¿no?, en Marcos 3 cómo instituyó a los apóstoles, dice, instituyó a los 12 y puso a Simón el nombre de Pedro, a Santiago el de Zebedeo y a Juan
el hermano de Santiago, a quienes puso el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno. O sea que Jesús bromeó con ellos, porque les llamó hijos del trueno. Es curioso esto, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Que Jesús no se tomaba en serio el tema de la agresividad para bromear y llamarles hijos del trueno? Claro que se lo tomaba en serio, pero se lo tomaba con paciencia. Por eso era capaz de ironizar un poco, ¿no? Con esa salida tan agresiva. ¿Quieres que mandemos fuego desde el cielo y que acabe con ellos? Y les llamaba hijos del trueno. No sabéis de qué espíritu sois. Y tuvo paciencia. Y fue poco a poco fue limando, ¿no? Y limando, y fue contagiando su corazón manso y humilde, su mansedumbre, ¿no? Es hermoso ver a Jesús, ¿no? En esa escuela, en esa enseñanza. Ahora bien, ¿dónde culmina la enseñanza de Jesús de ese corazón manso y humilde? Sobre todo en la pasión. A ver, la pasión es la lección principal. Decimos que el corazón de Jesús es la escuela de todas las virtudes, pero hay momentos en los que se dice, cuidado que hoy vamos a dar la lección principal, y la lección principal es la de la pasión, es la gran escuela de la mansedumbre. Los primeros cristianos vieron plasmada en Jesús la figura del siervo de Yahvé sufriente descrita en el capítulo 53 de Isaías, ¿no? Maltratado voluntariamente, se humillaba y no abría la boca, como cordero llevado al matadero. Fijaros, dice, maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca, no se defendía. Fíjate que le dice Pilato, ¿tú no te defiendes? ¿Tú no sabes que tengo poder para quitarte la vida, para retenerte la vida? A Pilato le llamaría profundamente la atención la renuncia de Jesús a la autodefensa. Él estaría acostumbrado a que los condenados a muerte gritarían, suplicarían, alegarían, y Jesús estaba en silencio. Y esa renuncia de Jesús a la autodefensa a él le dejó perplejo. Pero tú no te defiendes, ¿no ves lo que dicen contra ti? O sea, es el momento supremo de testimonio de Jesús, ¿no? En el que él se calla, no recurre a autodefenderse. Recuerdo haberle escuchado a un compañero obispo decir en una ocasión lo siguiente, ¿no? Nos decía él, mira, yo he tomado delante del Señor este compromiso, ¿no? Diciendo, cuando se hable contra Dios o contra la fe, no me callaré nunca, saldré siempre a defender la fe. Cuando se critica a la Iglesia, bueno, pues ya discerniré si es oportuno hablar o callar o esperar. Pero cuando me critiquen a mí mismo, no me pienso defender nunca. Nos decía él, ¿no? Y la verdad es que me impresionó estas palabras de ese obispo, y de hecho ahora las comparto con vosotros, ¿no? Pero de hecho es lo que hizo Jesús, que renunció a la autodefensa, ¿no? Y entregó su vida libremente. Jesús dice, a mí nadie me quita la vida, soy yo el que la entrego voluntariamente. Y es impresionante ver a Jesús en ese momento de su vida, en vez de responder de manera agresiva, morir diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y fijaros hasta qué punto el corazón de Jesús es la escuela de todas las virtudes, que el primer mártir, el protomártir, el primer mártir de la Iglesia, ¿quién fue? San Esteban. ¿Y cómo murió San Esteban? Imitando a Jesucristo en la forma de morir. Si Jesús había dicho, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, San Esteban muere diciendo, Padre, no les tengas en cuenta este pecado. Y si Jesús muere entregando su espíritu, Padre, a tus manos, encomiendo mi espíritu, Esteban hace lo mismo.
y entregando su espíritu. Es decir, la muerte de Esteban, el protomártir, es una imitación de la muerte de Jesucristo. Le imita en su morir perdonando, en su morir entregando la vida. Es el corazón de Jesús convertido en escuela de todas las virtudes. Un matiz importante, cuando hablamos de la mansedumbre, ¿no? La mansedumbre de Jesucristo. Mansedumbre no es lo mismo que indolencia, como, porque a veces nos pensamos que es una persona muy mansa en el sentido, disculpadme la palabra, ¿no? En el sentido zen, o sea que, pues no me afecta. No es en ese sentido la mansedumbre de Jesucristo. Jesús no es alguien que ni sufre, ni padece, ni le importa. No. Jesús no es indolente. Basta recordar muchos textos, ¿no? De, por ejemplo, él como hizo aquel gesto profético de la expulsión de los mercaderes del templo y les impactó a los discípulos ver ese gesto, porque parecía no conjugar fácilmente ese texto con el corazón manso de Jesús, ¿no? Pero dice como que se acordaron de aquel pasaje evangélico que decía: el celo por tu casa me devora. O sea que Jesús no confunde la mansedumbre con indolencia. Hay otros textos que dicen, ¿no? He venido a poner fuego sobre la tierra y ojalá estuviese ya ardiendo. Ciertamente es en un sentido diferente a ese en el que él reprochó, ¿no? A Santiago y a Juan, a los hijos del trueno, de que habían dicho: ¿quieres que pidamos a Dios que mande un rayo y acabe con ellos? Pero fijaros, el corazón de Jesús, por ser manso y humilde, no es indolente, porque dice: ojalá estuviese ya ardiendo el mundo, ¿no? Ardiendo de amor, ¿no? O sea, y él dice, ¿no? ¿Creéis que he venido a poner paz en la tierra? No, os aseguro, sino división. Desde ahora habrá 5 en casa y estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3, estarán divididos el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra la nuera contra la suegra. Es decir, que Jesús dice, mansedumbre sí, pero él es signo de contradicción, es signo de contradicción. Él viene a traer la paz, pero no un pacifismo, porque la verdad es que nosotros a veces predicamos un pacifismo que es evitarnos problemas y no afrontar las cosas. Jesús afronta las cosas, y cuando se afrontan las cosas suele haber problemas. Y el reino de Dios sufre violencia interior. Luego, la mansedumbre de Jesús no es indolencia, es otra cosa. En los evangelios, por cierto, es frecuente que haya pasajes evangélicos, haya versículos que parecen paradójicos. Pues por ejemplo, ¿no? Dice Jesús: el que no esté conmigo está contra mí. Y dice en otro: el que no está contra nosotros está a favor nuestro. Podría parecer un pasaje pues contradictorio, ¿no? O, por ejemplo, dice el Evangelio que esta viña no ha dado fruto, la cortamos, no, dice, déjala un año más, la acabaremos, la abonaremos, a ver si para el año que viene da fruto. Y en otro pasaje evangélico, sin embargo, pasa Jesús, la higuera no había dado fruto y Jesús la maldice y se secó porque no había dado fruto. Entonces dice uno, ¿cómo esos pasajes parece que están diciendo cosas? A ver, pues esto es importante entenderlo, porque el Evangelio no es una mera doctrina, sino que es un don del Espíritu Santo que nos tiene que dar la capacidad de aplicar el Espíritu de Jesús a cada situación concreta. Por eso pedimos los dones del Espíritu Santo para ver de qué manera en nuestra vida tenemos que vivir la mansedumbre, pero al mismo tiempo con un corazón ardiente. Y ser muy humildes. Y por eso muy valientes, ¿no? Es decir, que todas las virtudes se conjugan y se integran.
Y en el fondo es imitando a Jesucristo como uno imita no una sola virtud, sino que cada virtud llama a las otras. Y entre todas ellas forman una sinfonía. Imitar a Jesucristo, en el fondo, no es imitarle en una o en dos virtudes. Yo he hablado en esta charla de esas dos, ¿no? Manso y humilde de corazón, pero es que cada una de estas virtudes llama a todas. Todas están conexionadas. Aprender de Jesucristo, ser alumnos del corazón de Jesús, pues es que es conformarse a Jesucristo, vivir en Él, vivir desde Él. De hecho, es curioso que en el Catecismo de la Iglesia Católica, que yo he tenido esa suerte, ese regalo de explicar el Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María, ¿no?, durante mucho tiempo, bueno, pues la tercera parte del Catecismo, que es la de la moral, la primera es la del credo, la segunda es la de los sacramentos, la tercera es la de la moral. ¿Sabéis qué título le pone y la cuarta es la de la oración, ¿no? La oración. ¿Sabéis que en la tercera parte, la parte de la moral, qué título le pone el Catecismo a esa tercera parte? Dice, vivir en Cristo. ¿Qué es la moral? Vivir en Cristo, vivir en el corazón de Cristo, vivir en la escuela del corazón de Cristo. Esa es la moral, ¿eh? Vivir en Cristo. Bueno, pues esta es la reflexión que quería compartir con vosotros. El corazón de Jesús, escuela de todas las virtudes.